De regreso al pueblo fantasma, Sonic y Shadow corrieron a sus velocidades típicas hacia el asentamiento abandonado que una vez fue Mountain Glen, mientras que al mismo tiempo, la nave de desembarco que transportaba al resto de sus respectivos equipos, junto con Ruby, JNPR y Oblek, voló sobre ellos con los 16 individuos, comunicándose entre sí a través de dispositivos de comunicación. Ay, pensé que ya habíamos terminado con Mountain Glen. Se quejó Ruby. El pasado suele volver para atormentarte, le dijo Knuckles. Es una forma bastante pesimista, pero acertada de expresarlo, dijo Oblek. Así que nunca hemos estado en Mountain Glen, dijo Jaune, refiriéndose a sí mismo y al resto de su equipo. ¿Qué podemos esperar encontrar allí? Muchos edificios en ruinas y probablemente la misma cantidad de Grim, respondió Blake. Pensé que ya habían eliminado a la mayoría, dijo Jan, dirigiéndose a Rouge y Omega. Tal vez, pero como Eggman hizo agujeros en el metro la última vez que estuvo aquí, probablemente dio pie a muchos más, respondió Rouge. Adelante. La última vez nos quedamos sin Mountain Glen, y ahora el equipo JNPR va a arrasar. Declaró Nora con entusiasmo, lo que provocó que Ren negara con la cabeza con una leve sonrisa. Industrias Merlot. Shadow fue directo al grano. ¿Qué sabes de eso? Ah, sí, era una corporación de investigación y desarrollo fundada y dirigida por una de las mentes más brillantes del mundo, el Dr. Merlot, comenzó Oblek. Su principal objetivo era el desarrollo de la inteligencia artificial y la genética. Pero cuando Mountain Glen se derrumbó, también se derrumbó. Recuerdo haber oído ese nombre antes, recordó Weiss. Durante los inicios de la Schneedust Company, mi abuelo se reunió con gente de Industrias Merlot en varias ocasiones. Y ahora alguien está usando su tecnología para intentar sabotear Beacon, quizás incluso capturar a Grim, dijo Tails. ¿Crees que podría ser el Dr. Eggman? Preguntó Pirra. Mountain Glen era su base de operaciones. Lo dudo, dijo Sonic. Esto es demasiado sutil para él. Además, nunca regresa a sus antiguas bases. ¿Estás seguro? Preguntó Ren. Eggman siempre ha sido de los que tiran lo viejo y construyen algo nuevo, respondió Amy. Mientras lo deja todo acumulado, llámalo basura obsoleta, añadió Rouge. Eso es un desperdicio, comentó Oblek con desaprobación. De acuerdo, añadió Omega. Aunque el hecho de que Eggman no esté directamente involucrado en el reciente incidente no significa que no haya conexión. Por eso volvemos a Mountain Glen para verlo con nuestros propios ojos, dijo Sonic. Y parece que ya estamos aquí. Tan pronto como el erizo azul dijo eso, llegaron al asentamiento en ruinas. Sonic y Shadow corrieron un poco más adelante para buscar una zona de aterrizaje ideal y encontraron un claro lo suficientemente grande para su grupo. Al detenerse, Sonic hizo un gesto hacia la nave de desembarco que se aproximaba, lo que la hizo disminuir la velocidad. Esta descendió y permitió que todos a bordo descendieran antes de que la nave retomara el vuelo y volara de regreso a Beacon. ¿Están todos aquí? Sonic hizo un recuento rápido. Sí, estamos bien. ¿Y no trajiste ninguna mascota esta vez? Preguntó Sombra, mirando a Ruby con los ojos entrecerrados. No. Dejé a Zuei en Beacon. Esta vez sí. Ruby levantó las manos a la defensiva. Shadow pareció creerlo y lo dejó caer rápidamente. ¿A dónde vamos, profesor? Preguntó Pirra a Oblek. Doctor, corrigió. Y creo que el mejor lugar para empezar es el cuartel general del edificio. Sacó un mapa viejo. Si este mapa es preciso, debería estar ubicado en el centro del pueblo, a unos 2 o 3 kilómetros de nuestra posición actual. Entonces, ¿por qué no nos dejas allí? Preguntó Jaune. Porque si hay alguien ahí, podría vernos venir si nos acercamos, respondió Tails. Entonces quizás deberíamos separarnos, sugirió Ren. Somos un grupo demasiado grande. Muy bien, asintió Oblek. Como somos 16, nos dividiremos en 8 grupos de 2. Nos dividiremos y tomaremos rutas diferentes hasta llegar al edificio. Manténganse en contacto y tengan cuidado con los Grim y las miradas indiscretas. No sabemos con qué nos enfrentamos. Ruby, ¿me acompañas? En realidad, intervino Knuckles. ¿Qué tal si Ruby viene conmigo? Hubo cierta sorpresa y confusión por parte de algunos de los otros estudiantes, especialmente Ruby y Jan. ¿Hay alguna razón en particular? Preguntó Oblek. Solo tengo algunas preguntas que me gustaría hacerle, respondió Knuckles y miró brevemente a Sonic, quien supo de inmediato de qué se trataba. Sí, creo que estará bien, dijo Sonic. Jan, puedes acompañarme. Los demás, elijan lo que quieran. No le veo ningún problema.
Ruby pareció aceptarlo sin problema, pero Yang tenía una mirada de sospecha, pues su instinto le decía que había algo más de lo que dejaban entrever. Muy bien, entonces, dijo Oleg, aceptando también. Jaune, entonces vendrás conmigo. Está bien, pero ¿por qué yo? Preguntó. Porque, y no te ofendas por esto, comparado con algunos de los otros estudiantes presentes, tu destreza en combate es, ¿soy malo peleando? Preguntó Jaune con cara seria. No usaría esas palabras específicamente, comentó Oleg. Está bien, lo entiendo, dijo Jaune. Si nos metemos en problemas, necesito ayuda. Tanto Pirra como Tails se alegraron de ver que Jaune al menos estaba dispuesto a aceptar que necesitaría ayuda si la situación se descontrolaba, pero su confianza aún necesitaba mejorar. Ha mejorado mucho y no parecía darse el crédito suficiente. Quizás necesiten hablar con él un poco más tarde, pero la misión era prioritaria. Muy bien. Todos, elijan a su compañero y adelante. Instruyó Oleg. Nos reagruparemos justo afuera del edificio principal. Con eso, el grupo se dividió en 8 parejas. Las parejas eran Sonic y Jan, Ruby y Knuckles, Jaune y Oleg, Tails y Waze, Blackie y Roge, Nora y Andy, Ren y Omega, Shadow y Pirra. Encontrar pareja no fue un problema, aunque Waze eligió rápidamente a Tails y se aseguró de mantener la distancia con Roge, asegurándose de que no perdiera nada. La murciélago respondió con una sonrisa burlona y un encogimiento de hombros antes de que cada una se separara. Aunque Jan se alegró de no tener que emparejarse con Knuckles, ya que sería muy incómodo, como mínimo, sintió algo similar estando cerca de Sonic, sobre todo porque esto iba a retomar un tema del que no quería hablar. Vio a Sonic lanzar un ataque teledirigido a un Beowulf, derribándolo al instante antes de aterrizar frente a ella. ¿Sabes? Luchar contra estos tipos no es tan diferente a aplastar badniks, comentó Sonic. La única diferencia es que no dejan nada que limpiar. O sea, aparte de los daños colaterales, pero ya entiendes la idea. Jan suspiró audiblemente. Puedes saltarte la charla trivial. Sé que querías venir conmigo a hablar de mi horrible semblance. La sonrisa de Sonic se desvaneció al mirarlo con seriedad y preocupación. Bueno, más o menos. Pero no es como te imaginas. Me las he arreglado sola durante mucho tiempo, la mayor parte de mi vida, y me ha ido bastante bien, dijo Jan, irritado. Sí, conozco esa sensación, dijo Sonic. Esa no fue la reacción que Jan esperaba, y eso fue lo que llamó su atención, al igual que la intención de Sonic. Sacó a Caliburn antes de continuar. No siempre usé una espada. De hecho, la mayor parte de mi vida nunca usé un arma. Nunca la necesité. Puedo romper la barrera del sonido cuando quiera, y mi cuerpo es un proyectil viviente capaz de atravesar acero sólido. Cuando me conociste a mí y a mis amigos, me viste derrotar a un Goliath sin un arma, ¿verdad? Así que, tienes que preguntar, ¿para qué usar una espada? Se preguntó Jan. Pensé que querías formar parte de todo el asunto de las armas que estamos desarrollando. Más o menos, respondió Sonic. Pero hace un tiempo, tuve que usar una espada. Y cuando la cogí por primera vez, era bastante malo. No tenía ni idea de cómo usarla. No podría haber sido tan malo, comentó Jan. Hice que la esgrima de Jaune se pareciera a la de Waze, dijo Sonic para al menos darle una idea de lo terrible que era. Eso suena horrible. A Jan le costaba imaginárselo. Sonic soltó una risita. Fui tan malo que el malo con el que luchaba ni siquiera creyó que valiera la pena. Así que se fue. Sí, fue así de malo. Entonces, ¿para qué usar una espada? Preguntó Jan. ¿Por qué no lo aplastas como siempre? Porque el tipo era inmortal, respondió Sonic. ¿Inmortal? Preguntó Jan, queriendo asegurarse de haber escuchado bien. Oh. Técnicamente tenía una vaina que lo hacía inmortal, pero ya entiendes la idea. Y la única forma de detenerlo era con una espada mágica. Literalmente no había otra opción. Así que tuve que aprender a luchar con espada. Mi antigua forma de luchar no funcionaba, y no era fácil cambiar las cosas, sobre todo con el que me enseñó. Era muy estricto y me llamaba Knave el erizo, básicamente un caballero novato. Al principio, le eché la culpa a él, llamándolo mal maestro. Pero, dado que el destino de todo un mundo estaba en juego, no tenía otra opción. Así que me puse las pilas y aprendí. Una de las cosas de dejarse llevar, Jan, es que hay que estar dispuesto a adaptarse. No todo va a salir como uno quiere y no se puede usar lo mismo una y otra vez. Jan había escuchado lo que Sonic dijo, y tenía sentido, pero aún así le costaba aceptarlo. Así que se cruzó de brazos y apartó la mirada. Lo haces parecer tan fácil.
Porque tu método te ha funcionado durante años, continuó Sonic. Igual que el mío. Pero lo más importante es que ha protegido a tu hermana. Y lo entiendo, así es como he protegido a Tails durante tanto tiempo. Así como Ruby es tu hermana, Tails es como mi hermano pequeño. No tenemos parentesco de sangre, pero prácticamente lo crié yo sola también. Eso hizo que Jan se girara sorprendido. ¿Solo? ¿Y sus padres? La sonrisa de Sonic se desvaneció. Pobre niño, es huérfano. No tuvo a nadie de pequeño. ¿Y tus padres? Preguntó Jan. Nunca conocí a la mía. Empezó Sonic, pero sonrió levemente. Aunque hubo alguien que me crió. Una lechuza llamada Garra Larga, y era genial. Pero, su sonrisa se desvaneció de nuevo. Knuckles te contó lo que le pasó a su familia, ¿verdad? Jan asintió. Bueno, Barra Larga era amiga de los Echidnas, y cuando los merodeadores estaban a punto de atacar la Isla Ángel para robar la Esmeralda Maestra, Barra Larga voló para ayudarlos. Pero nunca regresó. No supe la razón hasta después de conocer a Knuckles y evitar que Eggman hiciera lo mismo. Así que, básicamente, crecí solo. Jan vio la tristeza en los ojos de Sonic y al instante sintió empatía por él. Ya había visto esa misma mirada antes, cada vez que se miraba en el espejo tras la desaparición de Summer. Aprendí a cuidarme solo, continuó Sonic. Y entonces conocí a Tails, otro huérfano que estaba solo. Así que lo acogí y prácticamente lo crié. Con mi velocidad, no solo podía cuidar de mí mismo, sino también del pequeño que me acompañaba. Y, aunque tuvimos problemas a lo largo de los años luchando contra Eggman, y haciendo nuevos amigos, que alguien más venga y te diga que tu forma de luchar está mal después de todo eso, sí, es frustrante. Pero, tenía razón. Tuve que aprender algo nuevo y cambiar mi forma de hacer las cosas, pero ¿sabes qué? Me alegro de todo eso. Porque no solo me hizo más fuerte, sino que también me dio un nuevo amigo. Caminó hacia ella y extendió la mano para acariciarle el brazo. Entiendo por lo que estás pasando, Jan. De verdad, y Knuckles también. Solo quiere ayudar, nada más. Y sé que aceptar ese tipo de ayuda no es fácil, así que tómate tu tiempo y al menos piénsalo. Pero, oye, no estás solo en esto. Si bien era cierto que aún sentía sus frustraciones, ya que esta charla no las hizo desaparecer por completo, Jan notó que Sonic era sincero y honesto con ella. Escuchar su historia hizo que sus problemas se sintieran un poco más ligeros. Y su forma de hablar, su comprensión, le recordaba mucho a Summer. Aunque ya confiaba en Sonic y veía que era genial, el hecho de poder conectar con él a un nivel tan personal de repente hizo que todas sus inhibiciones disminuyeran a su alrededor. Una sonrisa sincera se dibujó en su rostro. Gracias, Sonic. Cuando quieras. Él me devolvió la sonrisa. Y. Oye. Sobre, Barra Larga, lo siento, dijo Jan con sinceridad. Gracias. Te lo agradezco, dijo Sonic con una sonrisa sincera, poniéndole el brazo sobre el hombro y sonriendo con suficiencia. Ahora, vamos a buscar a unos malos y a Grim para darles una paliza. ¿Trato hecho? Le ofreció el puño para que chocara. Jan rió entre dientes mientras chocaba su puño con el de él. Trato hecho. Ruby disparó a Crescent Rose para abatir a un Beowulf mientras Knuckles aplastaba a otro que intentaba atacarlos por detrás mientras ambos se abrían paso por un estrecho cruce hacia su destino. Ruby hasta el momento no le había dicho mucho a Knuckles, aunque presentía que cualquier cosa que hablaran giraría en torno a lo sucedido entre él y Jan. No estaba muy segura de cómo decirle nada ni qué decirle exactamente. Así que la situación se volvió un poco incómoda. Al ver que Ruby aún no había dicho nada, Knuckles decidió romper el silencio e ir al grano. Ruby, tenemos que hablar de Jan. ¿Sobre cómo pelea? Respondió Ruby. En parte, pero también se trata de tu dinámica con ella, dijo Knuckles, lo que hizo que Ruby la mirara confundida. ¿Qué quieres decir? No la tratas como a Blackie y Weiss, explicó la Echidna roja. Los tratas como a tus compañeros, pero a ella la tratas como a tu hermana. Bueno, ella es mi hermana, señaló Ruby. Pero no puedes tener ese rol con ella en el campo de batalla, dijo Knuckles. Escuché de Jan lo que pasó con tu madre biológica, cómo después de su fallecimiento tu padre se encerró en sí mismo por un tiempo. Entonces, ¿tengo razón al asumir que Jan fue quien te crió? Ruby se movió nerviosamente un poco antes de responder. Bueno, papá ha mejorado. Y el tío Crow ha ayudado un poco. Pero sobre todo ha sido ella, dijo Knuckles, a lo que Ruby asintió. Mira, parece que se llevan bien, y eso es genial. Me alegra que tuvieras a alguien que te cuidara.
Pero no se puede tener esa misma relación en el campo de batalla. Yang puede ser tu hermana mayor y quien te crió, pero tú eres la líder. Y eso significa que esta vez tienes que tomar las riendas, ya sea en medio de una pelea o entrenando y tratando de mejorar. No puedes tener favoritos con ella. No pensé que, dijo Ruby tímidamente. ¿He estado haciendo algo mal? No te equivocas, aseguró Knuckles. Es solo que ser líder no se trata solo de apoyar a tus compañeros, aunque sea importante. También implica ser crucial. Si algo sucede, si notas cómo actúa tu compañero o cómo se comporta, es importante abordarlo y buscar la manera de mejorar. ¿Recuerdas cómo Black casi se agota investigando el colmillo blanco? Viste que necesitaba descansar y la ayudaste rápidamente. Tienes que estar dispuesto a hacer lo mismo con Yang también. ¿Eso era lo que intentabas hacer con Yang antes? ¿Pensabas que la forma en que usaba su semblanza estaba mal? Preguntó Ruby. Se deja herir a propósito, y aunque eso la haga más fuerte, es solo temporal, explicó Knuckles. No solo eso, si no puede contraatacar, desperdicia toda esa energía acumulada y se desgasta en vano. Su temperamento también influye mucho. Si se deja llevar por la ira, no puede concentrarse y la vuelve descuidada y predecible en una pelea. Estas son cosas que, como líder, debes observar y tener en cuenta, incluso si es tu hermana. Sonic me dijo que ser líder se trataba de escuchar y llegar a acuerdos con tus compañeros, recordó Ruby. Y tiene razón, pero eso también tiene que funcionar en ambos sentidos, dijo Knuckles. Tus compañeros tienen que estar dispuestos a escucharte y a ceder contigo. Así lo hacemos yo, Sonic y todos los demás, y tú tienes que hacer lo mismo aquí. Si solo apoyas y no criticas, todo tu equipo se estancará y no te harás más fuerte. Ruby se tomó un momento para asimilarlo todo. Tras su conversación con Sonic, logró llegar a un acuerdo con Weiss al principio de su primer semestre, tras un comienzo tan complicado. Y tras enterarse de que Black formó parte del colmillo blanco, Ruby logró llegar a un acuerdo y ofrecerle una mano amiga y compañera, e incluso ella intervino cuando Black se agotó investigando a Eggman y al colmillo blanco. Era difícil imaginarse haciendo eso con Yang, pero después de verla perder su combate de entrenamiento con Knuckles, tal vez debería empezar a hacer lo que Knuckles le dijo. Creo que entiendo lo que quieres decir, es solo que, difícil. Terminó Knuckles por ella. Lo entiendo. Mira, cuando termine esta misión, al menos siéntate e intenta hablar un rato con Yang. Hiciste lo mismo con Weiss y Black, ahora es el momento de hacerlo con ella. No como hermanas, sino como compañeras. Ruby asintió. Vale, lo intentaré. Bien. Knuckles asintió con una sonrisa. Pero hay algo más que quería preguntarte sobre Yang. Oí que tu tío fue quien te entrenó para luchar, pero ¿y ella? Porque, por lo que entendí, no lo hicieron precisamente bien. Bueno, Ruby no respondió de inmediato. Papá le dio algunos consejos y le enseñó algunas cosas, y algunos profesores de Signal sí que dijeron algunas cosas. Espera, un segundo. Knuckles la detuvo. ¿Me estás diciendo que nadie la entrenó? Papá sí, más o menos. Ruby seguía sin tener una respuesta concreta. Sé que intentó entrenarme, pero nunca fui muy buena pegando. No pregunto por ti, hablo de ella, aclaró Knuckles. ¿Cómo la entrenó exactamente tu padre? Recuerdo haberlos visto varias veces, él enseñando a golpear, pero no soy una luchadora, explicó Ruby. Así que no puedo decir, ¿le enseñó a pelear? ¿Eso es todo? Preguntó Knuckles. ¿Y qué hay de su excesiva dependencia de su semblanza? ¿O de su temperamento? No dijo nada al respecto. Al ver que Ruby no respondía de inmediato, esta le dijo que no. Lo que solo provocó que la mirara con preocupación. ¿Y tú, tío? ¿La entrenó? No, al menos no lo creo, respondió Ruby, un poco insegura. ¿Por qué no? Preguntó Knuckles, muy serio. Bueno, sus estilos de lucha son diferentes, intentó explicar Ruby. Yang es un luchador, y el tío Crow es más bien un maestro de armas, como yo. Aún así, cualquier luchador veterano tendría algún consejo que dar, dijo Knuckles antes de mirarla con preocupación. Ruby, esto es muy serio. Puede que Yang te ayudara a criarte, pero ¿a quién tenía Yang? Su padre se cerró, pero ¿y tu tío? ¿Dónde estaba? Él trabaja, tartamudeó Ruby, sin saber muy bien a dónde quería llegar Knuckles, pero la puso un poco nerviosa. Es un cazador y griega. Acepta trabajos por todo Remnant, tiene que volver a casa algún día. Afirmó Knuckles. En realidad no, respondió Ruby. ¿Con qué frecuencia viene a casa? Contéstame. De verdad, dijo Knuckles con seriedad.
Quizás, una vez al año, más o menos. Ruby se frotó el brazo nerviosamente. ¿Cómo pudo entrenarte si solo viene a casa una vez al año? Preguntó Knuckles. Se convirtió en profesor en Signal cuando me matriculé allí, respondió. ¿Yang también asistió a esa escuela? Sí. Me llevaba 2 años de ventaja, respondió Ruby. Entonces, hubo una época en la que él estaba contigo más a menudo de lo normal. ¿Pero pasó todo ese tiempo contigo y no con ella? Knuckles empezaba a irritarse un poco. Bueno, quiero decir, yo era una basura antes de que me entrenara, intentó decir Ruby. Eso no importa ahora, dijo Knuckles. Por lo que entiendo, tu tío descuidó a Yang y esa podría ser la razón por la que es así en las peleas. No tenía a nadie. Quizás tu padre le enseñó a lanzar un puñetazo, pero no parece que le haya enseñado nada más. No la guió ni la orientó ni le explicó sus defectos. Yang te crió, sí. Pero nadie la crió, o no estaban todos a su altura, y esa podría ser la causa de todo esto. Ruby nunca había pensado en eso. Siempre pensó que Yang ya era buena por sí sola. Parecía asimilarse las lecciones de su padre con naturalidad, así que nunca lo cuestionó. Pero con todo lo que Knuckles le dijo a Yang en Beacon y ahora aquí, Ruby se preguntó, ¿por qué Crow no entrenó a Yang? Apenas interactuaban en Signal. De hecho, la mayor parte del tiempo que pasaba allí lo dedicaba a orientar y enseñar a Ruby. Apenas hablaba con algunos de los otros estudiantes. Y en cuanto se matriculó en Beacon, él dejó la academia. Esto le dejó muchas preguntas que no sabía cómo responder. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó Ruby. ¿Cómo solucionamos esto? Knuckles notó que Ruby estaba confundida y no tenía una respuesta clara, algo que no esperaba, pero aún así era un asunto muy serio. Y aunque él tampoco tenía una respuesta clara, aún podían hacer algo. Por ahora, habla con Yang, como te dije, para llegar a un acuerdo con ella, dijo Knuckles con un poco más de calma. Esfuérzate por fortalecer a tu equipo. No lo resolverá todo, pero es un buen primer paso. Y, si vuelves a ver a tu tío, averigua por qué no parecía tan interesado en Yang. Eso sí tenía sentido. Ruby nunca cuestionó mucho a su tío, al igual que Yang, que de pequeño parecía saber lo que hacía. Pero ahora, quizá era hora de empezar a hacerse preguntas. Ella era la líder de un equipo, y su hermana era una de sus compañeras. Tenían que hacerse más fuertes, y si cuestionar a Crow era uno de los pasos para encontrar la manera de ayudar a Yang, entonces eso es lo que haría. Está bien, lo haré, dijo Ruby con un poco más de firmeza, lo que hizo sonreír a Knuckles. Tiempo después, los 8 grupos llegaron a los alrededores de las instalaciones principales que antaño fueron las oficinas centrales de Industrias Merlot. Era un edificio bastante alto, probablemente el más alto del asentamiento abandonado. Pero, como todo lo demás, estaba prácticamente en ruinas. El área frente a él era plana y abierta, casi como un estacionamiento, así que no había más refugio. Cada uno de los grupos de 2 se escondió en varios puntos de los alrededores antes de registrarse. Hemos encontrado las instalaciones, dijo Oleg, refiriéndose a sí mismo y a Jaune, escondidos en un callejón. Todos los grupos, preséntense. Ya llegamos, doctor, dijo Ruby desde otro callejón, junto a Knuckles. Listo y esperando, Doc, respondió Sonic mientras él y Yang se escondían debajo de un agujero en los cimientos de un edificio. Estamos en uno de los tejados, informó Tails mientras él y Waze se encontraban en lo alto de uno de los edificios más pequeños, manteniéndose agachados para evitar ser vistos. Lo mismo digo. Blackie y Rouge estaban en una posición similar en el edificio de al lado. Tenemos una vista clara de nuestro lado. Pirra y Shadow observaban desde una ventana al este del área. Arpías martillo listas y esperando. Dijo Nora mientras ella y Amy estaban dentro de otro edificio, más cerca del suelo. Nosotros también estamos en posición, informó Ren mientras él y Omega se escondían tras una vieja barricada. No hay señales de ningún Grim ni de posibles enemigos. No puedo creer que las instalaciones hayan resistido los años, una pena, dijo Oleg mientras observaba el viejo edificio. Aún así, el Dr. Merlot jamás habría dejado que algo así obstaculizara el progreso de su trabajo. Solo puedo imaginar lo que encontraremos dentro. No te apresures a entrar, advirtió Sombra. El edificio puede parecer estable, pero la posibilidad de que se derrumbe sigue siendo real. Omega, ¿puedes detectar alguna señal enemiga en el interior? Escaneando. Omega observó lo que pudo. No se detectan señales de Badnik. Sin embargo, hay movimiento en los pisos inferiores. Acercó la vista con su óptica para ver mejor. Son Grim.
¿Cuántos? Preguntó Sombra. Más de 4 docenas a primera vista, confirmó Omega. No hay manera de que podamos colarnos con todas esas cosas ahí dentro, señaló Knuckles. Entonces tendremos que entrar con todas nuestras fuerzas, dijo Sonic con una sonrisa burlona mientras desenvainaba a Caliburn. Puedo respaldar eso. Jan cargó a Ember Celica. Sí, dadas las circunstancias, el sigilo no es una opción, coincidió Oble. Omega, dispara una bengala. Atrae al Grim afuera, ordenó Sombra. Afirmativo. El ex Batnik disparó una bengala hacia arriba, que explotó con un destello de luz roja. El repentino estallido de luz atrajo la atención de las criaturas de la oscuridad dentro de la instalación abandonada, haciendo que todos emergieran a través de las aberturas rotas que alguna vez fueron ventanas que revelaban una gran cantidad de Beowulfs, Ursai y Krebs, todos los cuales rugieron cuando entraron en la abertura. Sonic fue el primero en atacar, asestando un ataque teledirigido con cuchillas para derribar a una Ursa y aparecer alrededor de varios Grim antes de desatar su ataque tornado azul para absorber a varios y lanzarlos por todas partes. Mientras estaban en el aire, Ruby y Pirra configuraron sus respectivas armas en modo rifle y derribaron a varios Grim en el aire antes de que siquiera tocaran el suelo. 7 Grim ya habían sido diezmados antes de que el resto de su grupo unido entrara en acción para encargarse rápidamente de los Grim restantes mientras aún estaban confundidos. Jan golpeó y disparó a Ember Celica contra 2 Krebs y un Beowulf para volarlos a golpes y hacerlos añicos. Una Ursa estaba a punto de atacarla por detrás, pero Black ya había saltado para empalar a Gumball Shroud por la espalda antes de usar su semblanza de sombra, combinada con algo de polvo de fuego, para provocar una explosión y rematar a la Ursa. Ambos intercambiaron asentimientos y sonrisas antes de ponerse de pie juntos. Tails mantuvo a Waze en el aire mientras ella balanceaba y arremetía contra Myrtenaster para enviar oleadas de fuego, hielo y electricidad que eliminaron al menos a 5 Grim antes de aterrizar. Un Beowulf estaba a punto de atacarlos, pero Tails realizó un spin dash para atravesarlo y derribarlo al instante. Oblek y Jaune se les unieron rápidamente cuando 4 Krebs estaban a punto de lanzarse al ataque. Oblek había desenvainado el asado de la antigüedad y activado su modo lanzallamas para quemar a los 2 Grim más al frente, mientras que los 2 Krebs de atrás lograron avanzar. Jaune cargó contra uno, usando su escudo para bloquear sus garras, y cuando abrió la boca para rugir, Jaune le lanzó a Croce a Morse por la garganta y la nuca, arrancándolo justo cuando se desintegraba. Oblek aplastó rápidamente al último Krep en un costado del cráneo, usando el impulso adicional del lanzallamas para obtener impulso adicional. Knuckles saltó hacia adelante, con ambas espadas de Galantine apuntando hacia afuera mientras giraba sobre sí mismo, creando un ataque similar a un taladro que atravesó a 3 Beowulfs y una Ursa, deteniéndose justo antes de que los 4 Grim se desintegraran. 3 Beowulfs más estaban a punto de saltar sobre él, pero Rouge ya había llegado volando y había lanzado corazones púrpuras para degollar a los 2 Beowulfs de afuera mientras aún estaban en el aire, y golpeó con ambos talones la cara del medio, destrozándole el cráneo y aterrizando con gracia mientras los corazones púrpuras regresaban a ella. Amy y Nora saltaron al medio de al menos 8 Grim diferentes, pero ambas cayeron una contra la otra mientras sacaban sus respectivos martillos y permitían que sus enemigos se acercaran. Haremos lo que acaba de hacer Sonic. Yo los haré volar, tú encárgate del resto, le dijo Amy a su amiga. Lo tienes. Nora asintió justo cuando los 8 Grim los rodearon y se abalanzaron sobre ellos. Amy saltó sobre Nora y giró su pico rápidamente para generar un efecto similar a un tornado. Mientras Nora estaba a salvo en el centro del ataque, los 8 Grim fueron arrastrados y lanzados hacia arriba. Nora sonrió mientras convertía a Magnhild en su modo lanzagranadas y disparaba un solo proyectil explosivo para destruir a los 8 Grim de un solo golpe. Arpías martillo. Declararon Amy y Nora mientras chocaban sus armas. Omega y Ren dispararon para derribar una línea de Krebs que se dirigía hacia ellos. Omega cambió su ataque a polvo de hielo y abrió fuego hacia el suelo para crear múltiples picos de hielo justo cuando muchos Krebs se cruzaban en su camino, solo para ser empalados y ensartados de todas las maneras posibles. 3 más permanecieron mientras usaban sus armaduras para romper el hielo y acercarse, pero Ren se apresuró a lidiar con ellos, acercándose para cortar rápidamente con Flor de Tormenta al del centro y derribarlo. Disparó sus 2 ganchos a los lados de los 2 restantes y los atrajo antes de saltar para permitir que se estrellaran entre sí, aterrizando sobre ellos y rematándolos con cortes precisos.
Un total de 6 Grimm permanecieron cerca del edificio principal mientras Shadow caminaba tranquilamente hacia ellos, divisando al Alpha Beowulf, que aún no había salido y permanecía encaramado en el alféizar de la ventana del 5.º piso. El Alpha huyó cuando los 5 Urusai que estaban bajo su mando se lanzaron a atacar a Shadow. Sin embargo, la forma de vida definitiva simplemente tomó a Arondight en una mano y dejó que la energía del caos fluyera en la otra antes de pasar rápidamente junto a cada Ursa con su velocidad habitual y saltar por los aires justo cuando todos explotaban. En cuanto vio al Alpha Beowulf, Shadow se impulsó hacia adelante con sus zapatos de aire para empalarlo con su espada y la volteó sobre sí mismo para enviarlo a volar hacia afuera mientras aterrizaba en el alféizar de la ventana y remataba al Grimm con una lanza del caos dirigida a su cabeza. ¿Son todos?, preguntó Jaune mientras la mayoría se reagrupaba. Sonic hizo un barrido rápido del perímetro antes de volver a comprobar. Sí, son todos. Bien hecho a todos. Bien hecho, felicitó Oleg. ¿Sí? Vamos equipos. Vitoreó Ruby. Mientras la mayoría parecía celebrar, Sombra permaneció en su puesto junto al alféizar de la ventana del 5.º piso. Sin embargo, oyó un pitido débil y repetitivo proveniente del interior. Al girarse brevemente, abrió los ojos de par en par, sorprendido, al ver una bomba adosada a uno de los pilares que ya estaba destellando. Hay una bomba, advirtió Sombra mientras saltaba por la ventana. Auge. Varias bombas explotaron en los niveles inferiores del edificio alto, así como en el sótano. Esto provocó que el suelo bajo los pies de todos, así como el propio edificio, se derrumbara, haciendo que todos cayeran. Y con los escombros del edificio a punto de derrumbarse sobre ellos, ni Rouge ni Tails pudieron volar y sacarlos a todos. Actuando con rapidez, Sonic y Shadow fueron los primeros en moverse cuando el suelo se derrumbó, usando sus respectivas velocidades para deslizarse de roca en roca y agarrar a quien pudieran. Sonic vio a Pirra más cerca de él y rápidamente la agarró con una mano cuando cayó, mientras extendía la mano hacia Amy con la otra. Knuckles intentó planear lo mejor que pudo, acercándose a Jan y Weiss, quienes se aferraron a él instintivamente. Omega usó sus propulsores a reacción para intentar estabilizarse mientras Ren disparaba uno de sus ganchos para engancharse al hombro de Omega. Sombra agarró rápidamente a Jaune, que gritaba, ya que era el más cercano, y luego se abalanzó sobre Ruby. Tails bajó volando para atrapar a Oblet, mientras que Rouge hizo lo mismo con Nora, quien extendió su Magnet para que Blake, que estaba cerca, pudiera lanzar la cuerda de Gumball Shroud y engancharla al asta del martillo. Cuando todo estuvo dicho y hecho, el edificio que era la sede de Industrias Merlot había sido casi completamente destruido, sin dejar nada más que un montón de escombros que habían sellado el agujero que se había formado cuando el suelo se derrumbó sobre todos. Bajo tierra, parecía haber una gran pila de rocas y escombros que habría aplastado al grupo de individuos que se encontraban debajo. Afortunadamente, Weiss había erigido un gran glifo para mantener a todos a su alrededor intactos. Este incluía a Sonic, Omega, Pirra, Jan, Knuckles, Ren y Amy. Sin embargo, la heredera parecía tener dificultades, ya que este era el glifo más grande que había conjurado y le costaba mucho mantenerlo. Actuando con rapidez, Knuckles, Jan y Omega usaron su fuerza para empezar a empujar y destruir todos los escombros a su alrededor. Al ver que la mayor parte había sido despejada, Weiss atacó hacia arriba con su glifo para alejar todos los escombros que tenía sobre ella. Casi se desploma, pero Sonic la atrapó rápidamente. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, solo, necesito recuperar el aliento. Weiss se tomó un momento para recomponerse, pero le sorprendió verlo sonreír. Oye, qué rápido lo hiciste. Buen trabajo, lo felicitó Sonic. Una sonrisa sincera se dibujó en su rostro. Bueno, sí que aprendí del mejor. Gracias. Sonic asintió mientras Weiss se enderezaba. ¿Están todos bien? Creo que sí, dijo Pirra mientras todos se acercaban. Pero parece que hemos perdido a la mitad del grupo. Omega, ¿puedes rastrear a los demás? ¿A través de sus pergaminos, comunicaciones o algo así?, preguntó Sonic. Afirmativo. Recibo 8 señales cercanas, probablemente de nuestros aliados, informó el ex-Badnik, lo que alivió a todos al saber que sus amigos estaban bien. Sin embargo, la profundidad de este nivel subterráneo, así como las interferencias externas, dificultarán determinar sus ubicaciones exactas. Sonic. Sonic, ¿me escuchas? Soy Tails. Amy reconoció que Sonic accedió a sus propias comunicaciones y las puso en altavoz para que todos pudieran oírlas. Te leo, amigo. ¿Estás bien?
Estoy bien, respondió Tails. Ruby, Shadow, Jaune, Blake, Rouge, Nora y Oblek están conmigo. Estamos un poco alterados, pero bien. ¿Qué pasó exactamente allí?, preguntó Jan. Sombra dijo que había una bomba, respondió Ren. Probablemente una trampa. Shadow sospecha que fue una detonación remota, y Rouge parece estar de acuerdo con él, informó Tails. Lo que significa que alguien nos estaba observando. Una acrobacia como esa definitivamente huele a Eggman, comentó Sonic. Pero qué raro que no tuviéramos monólogos. Nos ocuparemos de eso más tarde, dijo Pirra. Ahora mismo deberíamos centrarnos en reagruparnos con los demás. Estoy de acuerdo, probablemente sea nuestra mejor opción, dijo Waze también. Muy bien. ¿Dónde están ahora?, preguntó Sonic a Tails. No estamos tan lejos de la base de Eggman mientras estuvo destinado aquí, respondió el joven zorro. No parece haber ningún camino desde donde estamos, observó Ren. Puedo crear un camino, comentó Knuckles. Omega, ¿puedes guiarnos hasta donde están hablando? Aunque no tengas la ubicación exacta, recuerdas dónde está esa base, ¿verdad? Correcto, confirmó Omega. Basándonos en la trayectoria de nuestra caída y nuestra profundidad actual, la base está a menos de 1 kilómetro de nuestra ubicación actual. Está bien. Dime a dónde ir y yo excavaré, dijo Knuckles. Parece que tenemos un plan, dijo Sonic. Nos vemos allí, Tails. Ten cuidado. Tú también. El Dr. Oblek también quiere que te recuerde que estés atento a cualquier green subterráneo. Podemos arreglárnoslas. Nos vemos pronto. Sonic se despidió. Bueno, vámonos. ¿De verdad puedes cavar hasta allí?, le preguntó Jan a Knuckles. Le sonrió con confidencia. Tengo años de experiencia. Omega, ¿por dónde? En esa dirección. Omega señaló un muro cercano mientras Knuckles se acercaba. Continúa ligeramente hacia abajo en un ángulo de 36,2 grados y deberías llegar a la ubicación de nuestros aliados en 1 hora. Entendido. Knuckles asintió antes de girar los brazos rápidamente como si fueran ruedas, con los puños extendidos mientras excavaba rápidamente en la piedra. Con su fuerza, excavar en piedra sólida era casi como perforar un panel de yeso blando. Jan, Ren, Pirra y Waze parpadearon cuando vieron a Knuckles haciendo un túnel para todos ellos a una velocidad increíble con Omega justo detrás de él para proporcionar navegación. Estoy bastante impresionado, dijo Waze con una expresión vacía mientras Ren asentía. Al ver a Knuckles trabajar, Jan no pudo evitar recordar su sesión de entrenamiento con él. Una vez más, quedó claro la gran diferencia de fuerza entre ambos. Sus palabras y la derrota que sufrió a manos de él aún le pesaban bastante, pero al sentir una palmadita en la espalda, se giró y vio a Sonic esbozando una sonrisa tranquilizadora, lo que alivió su peso, aunque solo fuera un poco, al devolverle la sonrisa. Vamos, no nos acerquemos tanto, dijo Amy, animando al grupo mientras descendían rápidamente por el túnel recién excavado. Y mantente alerta por si hay algo más aquí abajo, añadió Pirra, mientras mantenía a Milo y a Kobo a mano. Mientras tanto, el grupo formado por Shadow, Ruby, Tails, Jaune, Oblek, Blake, Rouge y Nora había llegado a la antigua base subterránea que Eggman había ocupado una vez antes de entrar en Vale. Entonces, ¿esperamos a que lleguen los demás?, preguntó Jaune. Esa parece nuestra mejor opción, confirmó Tails. Sabemos cómo volver a la superficie desde aquí. Sí, pero también debemos andar con cuidado, aconsejó Oblek. Desde nuestro último enfrentamiento con Eggman, los túneles subterráneos abandonados se han abierto a los bosques salvajes de la superficie y a cuevas profundas, lo que habrá permitido que más Grimm deambulen por su interior. Ten cuidado. Tengo muchas ganas de que aparezcan, dijo Nora. Después de casi quedar enterrada viva, necesito algo para destrozar. Quizás deberíamos asegurarnos. Explorar la zona, aconsejó Ruby. Eso suena como una buena idea, asintió Blake. De acuerdo. Ruby está conmigo. Exploraremos la zona norte, instruyó Sombra. Rouge, tú y Blake vayan por el sur. Si ven algo importante, avísenos de inmediato. Lo tienes. Rouge asintió. Los demás intentaremos encontrar algún refugio, dijo Tails mientras se dirigían a sus respectivas direcciones. Blake y Rouge usaron su respectiva agilidad y habilidades para maniobrar a través y alrededor de algunos de los viejos edificios antes de dirigirse a una vía férrea, no lo suficientemente grande para trenes, sino más bien algo construido para carros mineros, y procedieron a caminar sobre ella mientras observaban el área que los rodeaba.
Eggman no le hizo ningún favor a este lugar, comentó Blake, pateando una pequeña piedra que se interponía en su camino. Sí, no es de los que piensan a largo plazo, dijo Rouge. Es una de las razones por las que la mayoría de sus planes le salen mal y tenemos que arreglarlo todo. La visión nocturna natural de Blake le permitía ver las zonas más oscuras con mayor claridad, pero hasta el momento no había visto nada más que unas ruinas antiguas. No hemos visto ni un solo Grimm por aquí. Es un poco extraño. ¿No dijiste que encontraste jaulas en el bosque Esmeralda? Recordó Rouge. Como si alguien intentara capturar a Grimm. Sí, pero no sé cómo podrían hacerlo, dijo Blake. Atrapar a uno o dos Grimm sería una cosa, pero con todos los Grimm que el Dr. Oblake dijo que podrían estar aquí, sería imposible intentar capturar a tantos sin causar daños colaterales. Es justo, pero aún así, esto es un poco preocupante, dijo Rouge justo cuando los dos se detuvieron justo delante de un pozo enorme, tan grande como para albergar un edificio entero. Y eso también. No veo nada ahí abajo. Blake intentó enfocar su visión nocturna. Rouge incluso recogió una piedra y la dejó caer, usando su oído agudizado para intentar escuchar el sonido al caer. Pero incluso después de varios segundos, no había oído nada. Seguía sin oírla, lo que sugiere que estaba muy fuera de su alcance auditivo. Es bastante profundo, comentó Rouge. Probablemente no quiera caerse ahí. Intentemos reunirnos con los demás, sugirió Blake mientras se alejaban. Sin embargo, sin que ellos lo supieran, varios pares de brillantes ojos verdes los observaban desde pequeños agujeros en el suelo. Sombra y Ruby se acercaron a una de las formaciones cavernosas más naturales de este terreno subterráneo. Sin embargo, un sonido animal proveniente del interior llamó la atención de Sombra, lo que lo impulsó a levantar la mano y decirle en silencio a Ruby que se detuviera. Se giró hacia ella y se tapó la boca con un dedo, indicándole que guardara silencio. Ella asintió en señal de comprensión mientras dibujaba a Rosa creciente. La pareja se mantuvo cerca del muro y se asomó por la esquina, buscando el origen del ruido. Era un Beowulf, pero no se parecía a ninguno que hubieran visto antes. Era más grande, más musculoso, casi de la misma estatura que una osa. También parecía brillar de color verde, con púas verdes que le salían de la espalda y ojos verdes. Pero lo que más destacaba era que tenía 3 cabezas. Este Beowulf tenía 3 cabezas. Una en el centro y otras 2 sobre los hombros. ¿Ese Beowulf tiene 3 cabezas? Preguntó Ruby con un susurro de asombro. Eso parece. Sombra mantuvo la calma, pero entrecerró los ojos con seriedad. ¿Por qué brilla? Preguntó Ruby. No lo sé. Quédate aquí, yo me encargo, ordenó Sombra mientras avanzaba, llamando la atención del Beowulf de 3 cabezas. Su cabeza derecha fue la primera en detectar al erizo negro, lo que provocó que los otros 2 se giraran hacia él y le rugieran agresivamente antes de cargar. Sin embargo, Sombra acortó distancias antes con un ataque teledirigido que lo desequilibró y procedió a asestarle varios golpes sobre el cuerpo antes de derrapar y detenerse tras él. Se giró y puso cara seria al ver al Beowulf de 3 cabezas ya de pie, sin sufrir daño alguno. Es más resistente de lo normal, comentó Sombra antes de lanzarle una lanza del caos en el pecho, atravesándolo y creando un gran agujero. Sin embargo, lo que sucedió después sorprendió tanto a Sombra como a Ruby, que observaba. El agujero fue rápidamente sellado y desapareció como si nunca hubiera existido. ¿Regeneración? Shadow no lo vio venir. No había registros de que los Grimm poseyeran la capacidad de regenerarse de una herida como esa. Shadow sospechó que esto podría tener que ver con que este Beowulf en particular tuviera 3 cabezas y esos brillantes cristales verdes. El Beowulf estaba a punto de atacar a Shadow, pero rugió de dolor al recibir un disparo por la espalda de Ruby usando el rifle de Crescent Rose. Pero incluso con toda la armadura rota y las heridas abiertas en la espalda, el Beowulf de 3 cabezas se había curado y se dio la vuelta para intentar abalanzarse sobre Ruby. «Ve por sus patas traseras», le gritó Sombra. Sin tiempo para cuestionarlo, Ruby desenfundó su arma en modo guadaña y avanzó a toda velocidad con explosión de pétalos, cortando las patas traseras del Beowulf para hacerlo tropezar y derribarlo, que quedó tendido boca abajo. Mientras estaba en el suelo, Sombra se teletransportó justo encima y atrajo a Arondig, para cortar y decapitar las 3 cabezas de un solo golpe antes de deslizarse para situarse junto a Ruby, donde observaron cómo el Grimm explotaba. Sombra notó una tenue sustancia líquida verde cuando la criatura explotó, pero se desvaneció en el aire un segundo después, sin dejar rastro. ¿Qué fue eso?, preguntó Ruby.
Dio un grito de sorpresa cuando Sombra la levantó como si fuera una novia y se alejó a toda velocidad. No pasó mucho tiempo para que la forma de vida definitiva y su pasajero se encontraran con los demás, incluidos Rouge y Blake, cerca del medio de la base abandonada. ¿Qué, chicos? Jaune se sorprendió por su repentina aparición. Todos. Había un Beowulf. Con 3 cabezas. Exclamó Ruby, con pánico. Brillaba de un verde intenso, y puede sanar Y. Ruby, más despacio. No lo entendemos, le dijo Blake. Nos encontramos con un Beowulf que tenía 3 cabezas y la capacidad de regenerarse, dijo Shadow con calma, pero con seriedad. ¿Un Beowulf de 3 cabezas? Preguntó Tails, mientras todos los demás lo miraban con sorpresa. Tonterías. Un Beowulf solo tiene una cabeza, dijo Oble. De hecho, los únicos Grimm que existen con más de una cabeza son el Rey Taiztu y el Zirap, que se ha confirmado que tiene 3 cabezas, pero esa raza particular de Grimm es nativa del duro entorno desértico de Vacuo. Bueno, este Beowulf tenía 3 cabezas y podía sanar, reveló Sombra. Una lanza del caos le atravesó el pecho y se regeneró en segundos. Incluso cuando le disparé la armadura, volvió a crecer. Añadió Ruby. Incluso brillaba de color verde. ¿Verde? Preguntó Nora. ¿Regeneración? Preguntó Jaune también. El oído de Rouge captó algo. Era el sonido de una excavación, y provenía del suelo que los rodeaba. ¡Atención! Tenemos compañía. Su advertencia llegó justo a tiempo, pues múltiples agujeros estallaron desde el suelo alrededor del grupo y varios Grimm comenzaron a emerger de ellos. Pero, al igual que el Beowulf de 3 cabezas, estos Grimm eran claramente diferentes a cualquiera de los que se habían enfrentado hasta entonces. Los que parecían haber cavado todos los agujeros eran Krebs. Estos también brillaban de color verde con múltiples púas verdes a lo largo de sus lomos. Eran más grandes y robustos, pero lo que más llamaba la atención era que cada uno tenía colmillos curvos que salían de los lados del cuello y se extendían hasta la punta de sus cabezas acorazadas y cornudas, algo similar a lo que tenían los Boarbatusks. Y de los agujeros, justo detrás de estos Krebs mutantes, emergían varios Beowulfs de 3 cabezas. En total, parecía haber 50, quizá incluso 60, de estos Grimm verdes brillantes, ya que habían rodeado al grupo por todos lados. Oh querido, Oleg miró con preocupación. ¿Qué son estas cosas? Exclamó Jaune presa del pánico. ¿Son estos como los Grimm que vieron? Preguntó Blake a Ruby Shadow. Sí. Respondió dócilmente el joven líder del equipo Ruby. Como la mayoría del grupo parecía increíblemente nervioso, Sombra dibujó a Arondir con una expresión seria mientras miraba al Grimm resplandeciente frente a él. Vamos. Knuckles había hecho un agujero en la pared cuando él y Omega fueron los primeros en emerger con Sonic, Jan, Pirra, Amy, Rennyways justo detrás de ellos. Bien, lo logramos. Sonic se dirigió a todos. Ahora intentemos, sin embargo, él y todos los demás miraron con sorpresa lo que se desarrollaba ante ellos. Todos sus amigos estaban en medio de una batalla caótica con lo que parecían ser Grimm, pero al observar más de cerca, pudieron ver que estos Grimm no se parecían a ninguno que hubieran visto antes. ¿Son esos, Grimm? Preguntó Weiss. ¿Por qué brillan? Se preguntó Jan también. Alerta. Se acerca un enemigo desde arriba. Advirtió Omega, incitando a todos a avanzar cuando algo cayó del techo y aterrizó donde antes estaban. Se pusieron en guardia de inmediato, pero quedaron atónitos ante la monstruosidad que se alzaba ante ellos. Parecía un Deathstalker, y al igual que todos los demás Grimm de la caverna, este también brillaba con un verde intenso y varias púas brillantes a lo largo de su cuerpo acorazado. Incluso tenía un aguijón verde brillante en la cola. Sin embargo, lo más llamativo era que donde normalmente estaría su cara, parecía haber un Grimm parecido a un Beowulf unido a él, o mejor dicho, su mitad superior, que parecía tener el cuerpo del Deathstalker debajo, actuando como su mitad inferior. También tenía pinzas similares a las de un escorpión en lugar de garras, además de las enormes pinzas a los lados, lo que le daba un total de 4 pares de garras. Kuke, en nombre de los dioses hermanos. Tartamudeó Pirra, asustada. ¿Es eso una mezcla de Deathstalker y Beowulf? Exclamó Amy. En cuanto Rem vio a este monstruo de Grimm, sus ojos se abrieron de par en par. Este monstruo, parecía igual a... Sin darse cuenta, vio fuego y oyó los gritos mortales de innumerables hombres y mujeres, así como el horrible sonido. El sonido de un grito demoníaco que había oído de niño.
Ren salió de su trance cuando Andy lo derribó del azote de las garras inferiores del monstruo mientras todos los demás retrocedían. Omega fue el primero en abrir fuego contra el monstruoso híbrido de Darkstalker Beowulf con sus armas semiautomáticas, y Yang siguió el ejemplo con su Ember Celica para disparar ráfagas de corto alcance. El monstruo alzó sus garras inferiores y más grandes para protegerse del mayor daño. Mientras parecía concentrado en ellos, Weiss y Pirra se movieron por los lados y dispararon a larga distancia con el Dus del primero y el modo rifle de la segunda. Esto provocó que el monstruo girara rápidamente y atacara con sus garras a Pirra mientras intentaba golpear a Weiss con la cola, pero Sonic logró acercarse y apartar a Weiss del camino mientras Knuckles se paraba frente a Pirra para golpear y golpear las garras, lo que permitió que ambos retrocedieran y ganaran algo de distancia mientras el monstruo rugía de nuevo. ¿Qué demonios es esa cosa?, exclamó Yang. Parece ser un Grimm, respondió Omega, examinándolo brevemente. Hay un agente químico desconocido circulando por su cuerpo, lo que sugiere que ha sido modificado y mutado. Omega se giró y observó la batalla en la que estaban enfrascados sus amigos. Ese mismo agente químico se encuentra en cada uno de los Grimm de esta zona. ¿Un Grimm mutante?, preguntó Weiss. Es posible. No hay tiempo para cuestionarlo, dijo Sonic, tomando las riendas. Muy bien, vayan todos a ayudar a los demás. Knuckles, nos encargaremos de esto. Lo lograste. El Equidna rojo se acercó rápidamente al erizo azul. Amy, cuando encuentres a Tails, dile que nos ayude a subir. Creo que este chico malo va a requerir mucho trabajo en equipo, instruyó Sonic. Entendido, ten cuidado, Sonic. Amy asintió, entendiendo. Mientras todos se giraban para unirse a sus amigos, Amy notó que Ren seguía mirando al monstruo con el rostro pálido. Ren. Lo sacudió del hombro para llamar su atención. ¿Estás bien? Ve bien, estoy bien. Intentó tranquilizarse antes de concentrarse en la tarea. Deberíamos irnos. Aunque estaba muy preocupada, Amy asintió en señal de comprensión mientras ella y Ren se daban la vuelta para alcanzar a todos los demás, dejando a Sonic y Knuckles solos para enfrentar al monstruo que tenían delante. Muy bien, feo, veamos qué puedes hacer. Sonic sonrió antes de atacar al híbrido mutante Grimm. Jaune quedó inmovilizado contra el suelo cuando un Beowulf mutante saltó sobre él e intentó morderlo. Jaune tenía su escudo levantado para protegerse de las garras del mutante, pero sus tres cabezas le impedían esquivar los afilados colmillos que estaban a punto de caer sobre su rostro. Sin embargo, Sombra embistió al Beowulf de tres cabezas en el costado para empujarlo antes de avanzar velozmente, cercenarle las tres cabezas y matarlo. No te quedes mucho tiempo en el mismo sitio, le dijo Shadow a Jaune mientras se ponía de pie. Si es necesario, únete a alguien que pueda volar y se mantenga en el aire. Mantén la distancia con estas cosas. Sé cierto. Gracias. Jaune asintió mientras Shadow se alejaba a toda velocidad. Entonces notó que Tails había volado hacia arriba para evitar la embestida de un Creep mutante antes de realizar un giro de carrera directamente sobre su espalda. Aunque dañó al Grimm mutado, no lo destruyó, ya que sus heridas sanaron rápidamente. Cuando se giró para encarar a Tails, Jaune aprovechó el momento para cargar hacia adelante y hundir a Croceamors en un costado de su cuello. Gritó mientras levantaba su espada para decapitarlo casi por completo, aunque aún colgaba de algunos hilos y parecía apenas con vida. Tails decidió rematarlo con otro giro de carrera a través de su cuello desgarrado para arrancarle la cabeza por completo y rematarlo. Gracias, Jaune, le dijo Tails. Quizás deberíamos permanecer juntos, dijo Jaune, siguiendo el consejo de Sombra. Buena idea, asintió el joven zorro mientras recogía a Jaune y volaba a cierta distancia del suelo para esquivar a varios Grimm mutantes que se acercaban. Nora y Ruby estaban una al lado de la otra. Magnild y Crescent Rose, con sus respectivas armas de largo alcance, dispararon contra una línea de Grimm mutantes que se acercaban. Si bien los explosivos de Nora lograron abatir a algunos, muchos seguían en camino, y el rifle de Ruby apenas causaba daño que no se curara rápidamente. La joven cazadora en prácticas, vestida de rojo, notó que no llegaban a ninguna parte así, miró hacia arriba y vio todas las estalactitas, y se le ocurrió una idea. Nora, dispara al techo, le dijo Ruby mientras disparaba a Crescent Rose, rompiendo algunas de las púas colgantes y haciéndolas caer. Ya empezaban a aplastar y empalar a varios de los Grimm mutantes que se acercaban. Ah, ya veo a dónde quieres llegar con esto.
Nora disparó una granada desde Magnild hacia arriba, haciendo estallar un gran trozo del techo y provocando la caída de varias rocas grandes, aplastando a los Grim mutantes restantes que se dirigían hacia ellos. Simple pero destructivo. Bien. Nora sonrió con suficiencia mientras señalaba a Ruby con aprobación. No me agradezcas todavía. Ruby transformó a Cresten Rose en su modo guadaña mientras un Beowulf de 3 cabezas y 2 Creeps mutantes se acercaban por detrás. Aún no hemos terminado. Oleg disparó los asados de la antigüedad a quemarropa contra un Creep mutante, desatando todas las llamas posibles para repelerle, pero este logró avanzar a pesar de las quemaduras y embestir a Oleg para derribarlo. Sin embargo, Rouge voló desde arriba, lo agarró por los colmillos y lo hizo hacia arriba, dejando al descubierto su vientre. Blake aprovechó la oportunidad para abalanzarse y cortar a Gambolshroud, deslizándose junto a él para cercenarle el cuello y decapitarlo por completo. Rouge lo soltó justo antes de que explotara. Gracias por la ayuda, señoritas, felicitó Oleg. Blake sonrió, pero un Beowulf de 3 cabezas la tomó por sorpresa y se abalanzó sobre ella. Rouge y Oleg también fueron atacados por otros 2 Beowulfs mutantes y no pudieron ofrecerle ayuda. La chica Faunus forcejeó para apartar al gran Grim mutado de encima, mientras sus 3 pares de dientes gruñentes estaban a punto de desgarrarle la carne. Sin embargo, un grito atrajo su atención, y lo siguiente que Blake vio fue un destello amarillo y una fuerza poderosa que apartó al Beowulf mutante de ella. Blake levantó la vista sorprendido al ver que Jan había llegado, tras derribar al Beowulf mutante y sujetarlo rápidamente, donde procedió a golpear sus 3 cabezas, disparando a Enver Cecilia con cada golpe para romper aún más cada una de ellas hasta que las 3 quedaron destrozadas. Jan se levantó y se giró justo cuando el Grim mutante explotó tras ella, casi dramáticamente, mientras se acercaba a Blake y le ofrecía la mano. «Blake, ¿estás bien?» El gato fauno miró a su compañera con asombro mientras aceptaba su mano con una sonrisa agradecida. «Sí, gracias». Mientras tanto, Oleg y Rouge también recibieron ayuda cuando Omega disparó munición de polvo de hielo al costado del Beowulf mutante que luchaba contra Oleg. Esta explotó repentinamente en forma de cristales de hielo desde el interior del monstruo, destruyéndolo casi por completo antes de que explotara. Omega apareció entonces por detrás del Beowulf mutante que atacaba a Rouge, lo agarró por una pierna con una mano, lo jaló y lo estrelló contra el suelo antes de disparar rayos a quemarropa para destruir las cabezas y matarlo. «Gracias por la ayuda, Omega», agradeció Rouge. «De nada». Observación. Estos Grim mutados solo serán destruidos si les cortan la cabeza o si sus cuerpos son prácticamente aniquilados. Informó Omega. «Sí, lo supimos observando», comentó Oleg al ver que más amigos y aliados se unían a la lucha. Weiss y Ren se unieron a Ruby y Nora mientras la primera erigía un glifo debajo de 2 Creeps mutantes y lo infundía con su polvo de gravedad para enviarlos a volar por los aires, donde los otros 3 estudiantes dispararon sus configuraciones de armas para atravesar a los Creeps mutantes y destruirlos. Tails y Jaune se encontraban espalda con espalda mientras 2 Beowulfs mutantes se acercaban a ellos por ambos lados, pero antes de que pudieran atacar, Pirra y Amy acababan de llegar. Pirra usó a su Milo y a Kowo para bloquear y parar los zarpazos del Beowulf de 3 cabezas con el que luchaba, antes de dar una voltereta hacia atrás y lanzar su escudo como un frisbee para decapitar las 3 cabezas de un solo golpe. Asimismo, Amy había realizado un ataque tornado martillo contra el otro Beowulf mutante para lanzarlo por los aires antes de estrellar al pico contra el suelo para saltar directamente hacia él. Mientras aún estaba en el aire, aterrizó sobre su vientre y blandió su martillo por todas sus caras con tal velocidad y fuerza que, para cuando aterrizaron, sus 3 cabezas habían sido aplastadas, matándolo. ¿Están bien?, preguntó Pirra a Jaune y Tails. «Sí, gracias de nuevo, Pirra», respondió Jaune. «Tails, Sonic y Knuckles están luchando contra una especie de híbrido entre Deathstalker y Beowulf y necesitan tu ayuda», le dijo Amy a su joven amigo Zorro. «A por ello». Tails voló para ayudar a sus amigos más antiguos, dejando que los 3 se enfrentaran a una hilera de Creeps mutantes que se acercaban rápidamente. Aunque estaban más que listos para seguir luchando, enfrentarse a tantos Grim mutados era, como mínimo, estresante. Por suerte, Sombra aparecería frente a ellos para liderar la carga y brindarles ayuda. Sonic se movía a toda velocidad, de izquierda a derecha, adelante y atrás, para esquivar los disparos de ácido verde brillante que salían de la cola del mutante de Darkstalker. El ácido era tan corrosivo que, en cuanto tocó el suelo, la mayor parte se derritió al instante.
Genial. Esta cosa dispara ácido. Sonic dijo con cara seria antes de alejarse rápidamente mientras Knuckles cargaba hacia adelante e intentaba saltar hacia el cuerpo del Beowulf con un puñetazo, pero la garra inferior derecha se levantó rápidamente para bloquear el golpe. Sin embargo, la fuerza del golpe de Knuckles pareció dañar gravemente la garra, lo que le permitió esquivarla y luego cambiar su objetivo a la parte inferior del cuerpo blindada, golpeándola con el puño derecho mientras atacaba la armadura ósea con su espada galantina izquierda. Esto le permitió a Sonic acercarse por detrás, atrayendo a Caliburn para que cortara hacia la cabeza del Beowulf, pero su torso giró repentinamente 180 grados, para sorpresa y disgusto de Sonic. Incluso mientras intentaba cortar al Beowulf, aterrizando sobre el cuerpo del Deathstalker, este logró bloquear cada uno de sus golpes con sus garras superiores antes de que la abominación saltara hacia arriba y aterrizara con fuerza para sacudirse a Sonic y Knuckles, derribándolos al suelo. Vaya, esa cosa es dura e inteligente, comentó Sonic mientras se levantaban, solo para ver cómo cualquier daño que sufriera sanaba rápidamente. Incluso la armadura ósea que normalmente estaría marcada al ser dañada en un green normal estaba remendada. Cualquier cosa que podamos lanzar, simplemente se cura, declaró Knuckles. El híbrido mutante de Darkstalker Beowulf estaba a punto de avanzar de nuevo, pero Tails se lanzó repentinamente a gran velocidad para asestarle una patada devastadora en la cara al Beowulf, desequilibrándolo por completo. Tails procedió a volar en círculos literalmente alrededor del cuerpo del Beowulf y a propinarle todo tipo de puñetazos y patadas antes de rematar con una carrera giratoria a la cara y aterrizar entre sus dos compañeros. Buena entrada, Tails. Sonic sonrió con un silbido de impresión. Sin embargo, ni Tails ni Knuckles celebraban, pues el cuerpo del monstruo se recuperó rápidamente del daño que Tails le había infligido. Entonces, procedió a dispararles más gotas de ácido con su aguijón, lo que provocó que los tres se movieran y se dispersaran. Estamos desperdiciando energía intentando luchar así, dijo Knuckles mientras corría y esquivaba una gota de ácido. Tenemos que separar la parte del Beowulf del Deathstalker. Aunque lo hiciéramos, creo que la parte del acechador mortal aún podría sobrevivir, comentó Tails mientras volaba sobre el ácido que le disparaban. ¿Lo sabes con seguridad?, preguntó Sonic mientras se dirigía a toda velocidad en la misma dirección, evitando el ácido sin problemas. No, pero no estoy dispuesto a correr ese riesgo, respondió Tails. Entonces tenemos que destruirlo por completo. O al menos dañarlo tanto que no pueda regenerarse, dijo Knuckles. Creo que sé cómo podemos hacerlo, empezó Tails. Cuando llegamos aquí, Black y Rouge exploraron y encontraron un pozo profundo. Podemos tirarlo ahí y aplastarlo bajo unos escombros. Parece un buen plan, dijo Sonic. Dirige el camino, amigo. Sígueme, instó Tails mientras volaba en cierta dirección, lo que provocó que Sonic y Knuckles lo siguieran con el enorme híbrido mutante Grim rugiendo y persiguiendo a sus objetivos. Mientras tanto, los equipos Ruby, Dark, JNPR, Amy y Oblex se unieron al verse completamente rodeados por 20 Grim mutantes. Casi todos estaban exhaustos, tras haber usado todo su poder para eliminar a aproximadamente 2/3 de la horda a la que se enfrentaban, pero apenas tenían energía para mantenerse en pie. Chicos, no puedo seguir con esto, dijo Jaune. Hay demasiados, y casi me quedo sin polvo, comentó Ace. Tengo que seguir luchando. Jan intentó mantenerse firme. Me temo que no podemos ganar esta batalla, dijo Oblek con gravedad. Debemos encontrar la manera de retirarnos. Sin embargo, aunque Sombra veía esto como un problema, también veía su posición actual con el enemigo rodeándolos como una oportunidad para aniquilarlos por completo. Pero tenían que usar todas sus fuerzas. ¿Son estos todos los Grimm que quedan?, preguntó Sombra. Sonic, Tails y Knuckles probablemente sigan luchando contra ese Deathstalker, pero creo que sí, confirmó Amy. Rouge, Omega, Caos Inferno, ordenó Sombra. El ladrón reformado y el ex Badnik asintieron, entendiendo, mientras el equipo oscuro retrocedía hacia el centro del cerco. Todos al suelo. Ahora. ¿Qué estás?, preguntó Blake. No hay tiempo. Al suelo. Ahora, exclamó la forma de vida definitiva. Sobresaltados por su tono duro, además de ver que no tenían otras alternativas, los equipos Ruby y JNPR, junto con Amy y Oblek, rápidamente cayeron al suelo con Ruby, Black y Jaune incluso cubriéndose la cabeza, sin saber lo que estaba a punto de suceder, pero sentían que tenían que hacerlo.
Justo cuando los mutantes Grimm estaban a punto de avanzar hacia ellos, Rouge tomó a Omega por la cabeza y voló levemente y directamente sobre Shadow mientras sacaba la esmeralda del caos verde. Control del caos. Justo cuando dijo eso, una luz blanca brilló desde todo su cerco, congelando el tiempo alrededor del Grimm mutante, a la vez que mantenía a salvo a todos sus aliados a su alrededor e impidiendo que se congelaran en el tiempo. Omega entonces desató todo su poder, incluyendo gran parte de su polvo cargado, en los cañones láser de sus brazos y desató gigantescos rayos de energía púrpura, mientras giraba todo su cuerpo en sentido contrario a las agujas del reloj, destruyendo todo a su alcance. Debido a que el rayo estaba recubierto de polvo de fuego, hielo y rayo, hubo explosiones de cristales de fuego y hielo, así como oleadas de electricidad. En 2 o 3 turnos, todos los Grimm mutantes fueron completamente destruidos, sin dejar rastro. El tiempo reanudó su curso, pero ninguno de los estudiantes, ni Amy ni Oleg, se vio afectado por su proximidad a Sombra cuando este inició el control del caos, y lo vieron todo mientras se levantaban lentamente. Rouge bajó a Omega mientras se calmaba. Advertencia. Todos los sistemas de armas se sobrecalentaron. El uso de polvo en el ataque infierno del caos fue excesivo para mis sistemas internos. Se requieren mejoras adicionales. Informó Omega. Tranquilízate, Omega. Ya has hecho suficiente, le dijo Sombra. Como en los viejos tiempos, chicos. Rouge les sonrió mientras le daba una palmadita a Omega en el hombro. Eso fue genial, exclamó Ruby. En serio. Jan sonrió. Los aniquilaste a todos. Adiós Grimm, exclamó Nora con entusiasmo, mientras Jaune se quedaba boquiabierto. ¿Qué hiciste exactamente?, preguntó Weiss, aunque ella misma estaba más que asombrada por la facilidad con la que el equipo oscuro aniquiló a tantos Grimm superpoderosos. Usé control del caos para detener el tiempo alrededor de los Grimm, mientras Omega desataba toda su potencia de fuego para aniquilarlos mientras estaban congelados, explicó Sombra. Nuestro pequeño equipo explosión. Lo llamamos Caos Inferno. Rouge sonrió. Bueno, ciertamente fue algo bueno. Weiss no encontraba las palabras. Eso fue increíble, Pirra miró con asombro. Había al menos 20 de ellos, y ahora simplemente han desaparecido. Ren estaba tan asombrado como todos los demás. Ustedes nunca dejan de sorprender. Black estaba atónita mientras una sonrisa de asombro se dibujaba en su rostro. De repente, ella, Jan y Weiss fueron agarrados por el joven y excitable líder. Tenemos que tener nuestro propio equipo explosión, declaró Ruby. Nosotros también. Ya tengo ideas. Nora hizo lo mismo, atrayendo a Jaune, Ren y Pirra. Espera, aún no hemos terminado. Amy captó la atención de todos. Muy cierto. Sonic, Tails y Knuckles están lidiando con la última de estas monstruosidades, dijo Oleg. Aunque confío en que tendrán éxito, debemos reagruparnos para poder repasar mejor lo que acabamos de descubrir. Sonic, Tails y Knuckles corrieron por el camino que su compañero de equipo más joven les había indicado con el híbrido mutante de Darkstalker Beowulf justo detrás de ellos, asegurándose de mantener una velocidad que les permitiera mantener una distancia segura, mientras también mantenían los ojos de su enemigo sobre ellos para que no se alejara y atacara a sus amigos. Entonces encontraron el pozo al que Tails los había dirigido. Sonic miró hacia abajo y silbó. Es bastante profundo. Pero incluso si logramos bajarlo, ¿qué le impedirá volver a salir?, preguntó Knuckles. Esas estalactitas de ahí arriba. Tails señaló las púas que colgaban del techo, que estaba a solo 6 metros de altura. Vieron al mutante de Darkstalker Beowulf alcanzándolos rápidamente. Knuckles, haz lo mismo que hiciste en el bosque Esmeralda con el Goliath. Cava y perfora bajo tierra cerca del borde para desestabilizarlo. Sonic, tú y yo romperemos las púas de arriba para ensartar esta cosa. O lo aplastan o lo atraviesan las púas, o lo aplastan al caer. Sonic sonrió con suficiencia. Eso sí que es usar la cabeza. A por ello. Aquí viene, advirtió Knuckles cuando su monstruoso enemigo ya estaba encima de ellos. Justo cuando les lanzó sus garras inferiores, el trío puso en marcha su plan. Knuckles excavó rápidamente bajo tierra mientras Sonic y Tails realizaban una multitud de giros hacia arriba para empezar a remover las estalactitas y despegarlas del techo. Knuckles trabajó a toda velocidad, excavando arriba y abajo, a izquierda y derecha, y comenzó a remover el suelo bajo el híbrido de Darkstalker y Beowulf.
Debido a que el tamaño de esta área era mucho menor en comparación con lo que tenía que hacer con el Goliath, el proceso se realizaba mucho más rápido para él. Sonic y Tails ya habían logrado desprender muchas de las grandes púas del techo, haciéndolas caer sobre el gran mutante Grimm. La mayoría cayeron alrededor para atraparlo, mientras que algunas lograron atravesar varias partes de su cuerpo. Incluso su pinza inferior izquierda se rompió, haciéndole gritar de dolor. Segundos después, Knuckles emergió del suelo a 3 metros de la cornisa mientras Sonic y Tails aterrizaban a su lado. El trabajo del Echidna estaba hecho, ya que el borde ya se estaba rompiendo, haciendo que el híbrido de Deathstalker y Beowulf perdiera el equilibrio. Las púas rotas a su alrededor se derrumbaron rápidamente, inmovilizando y atrapando aún más su cuerpo, ya parcialmente empalado, antes de caer al abismo. El trío del equipo Sonic se tomó un segundo para mirar dentro del pozo, pero la oscuridad les impidió ver qué había sucedido. Aunque oyeron un fuerte estruendo un segundo después. Es imposible que esa cosa sobreviviera. Su cuerpo estaba demasiado dañado incluso antes de la caída, dijo Tails. Y todas las rocas a su alrededor habrían aplastado lo que quedara de él. Muy bien, choca a esos 5 en grupo. Sonic sonrió al levantar la mano, ganándose la sonrisa de Tails y Knuckles al chocar los 5 a 3. Chicos. Oyeron a Ruby llamarlos al darse la vuelta y verla a ella y al resto de sus amigos corriendo para alcanzarlos y unirse a ellos. ¿Lo entendieron? Lo conseguimos, confirmó Sonic mientras todos se reagrupaban. Shadow, Rouge y Omega lograron acabar con el último mutante, informó Pirra. De la manera más increíble y ruda posible. Sonrió Nora. Y ahora que todos ustedes terminaron, creo que está claro quién ganó hoy, dijo Jam con orgullo. No te apresures a celebrar, esto no ha terminado, dijo Sombra. Muy cierto. Tenemos muchas preguntas sin respuesta, empezó Oleg. ¿Quién reprogramó la red de seguridad? ¿Quién puso esa trampa? ¿Y de dónde salieron esos Grimm mutados? Eggman. Supuso Weiss. No lo creo. Amy negó con la cabeza. Eggman siempre ha usado tecnología, pero no vimos ninguna aquí. La especialidad de Eggman es la tecnología, añadió Omega. Rara vez se dedica a la biología o a las mutaciones. ¿Los Grimm siquiera tienen biología? Preguntó Rouge. La última vez que revisé, ni siquiera sangran. Pero, si Eggman no es responsable de esto, ¿quién es? Se preguntó Blake, dejando al grupo con una expresión de preocupación. Otra pregunta. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Ren específicamente a Oblek. Debemos regresar a Beacon e informar al profesor Ozpin sobre lo que encontramos, respondió Oblek. Pase lo que pase, me temo que solo estamos arañando la superficie. De todos los presentes, Jaune parecía el más nervioso. ¿Por qué tengo un mal presentimiento sobre esto?